Bienvenidos nuevamente a Diaconía Informativa. Soy el diácono Albeiro Muñoz, los saludo de una manera muy especial y les quiero pedir que si les gusta este video vayan al canal de YouTube y den una manito arriba. También que se suscriban a mi canal y que también activen las notificaciones para que puedan recibir las nuevas publicaciones. Hoy voy a estarlos acompañando con un tema que tiene todo el interés en estos días que estamos viviendo. No se trata de que seamos alarmistas, no se trata de ser negativos, pero sí de ser muy objetivos en las circunstancias que muy probablemente nos va a tocar vivir. Hemos tenido ya, como lo hemos dicho en otras ocasiones, las experiencias de los países europeos en donde todo este tema de la pandemia, de la hospitalización, incluso de la muerte de las personas contagiadas, pues se ha ido dando de alguna manera que nosotros podemos experimentar a través de todas esas realidades lo que puede ocurrir en nuestro medio. Ellos van adelante de nosotros en esta situación y nosotros pues vamos tomando las cosas importantes de los desarrollos que allí se han ido dando. Vamos a hablar hoy entonces del apoyo espiritual que se ha dado en los hospitales, sobre todo en los hospitales españoles, a las personas contagiadas por el COVID-19. ¿Qué ha hecho la Iglesia? ¿Cuáles son las posibles acciones que incluso se le permiten realizar en las capellanías de los hospitales? En un primer momento podríamos decir que el Papa ha invitado a todos los sacerdotes a tener valentía, a tener fortaleza. El Papa pues no ha dado una orden en el sentido de que los sacerdotes tengan que hacer tal o cual cosa. Lo ha dejado a su criterio y les ha pedido que tengan mucho valor, sobre todo a los capellanes de los hospitales, para que puedan acompañar a los enfermos. Vamos a escuchar en un primer momento algunas palabras que el Papa ha dirigido en este sentido a los sacerdotes específicamente, y luego vamos a entrar a mirar algunas de las disposiciones que se han tomado en los hospitales para que los capellanes puedan realizar su función, puedan brindar ese apoyo espiritual que necesitan los enfermos. Escuchemos en un primer momento al Papa en esta invitación que le hace a todos los sacerdotes, de manera especial a todos los capellanes de los hospitales del mundo. Escuchemos al Papa Francisco. Roguemos al Señor también por nuestros sacerdotes para que tengan el coraje de salir, ir a los enfermos, llevando la fuerza de la palabra de Dios y la Eucaristía, y acompañando a los trabajadores sanitarios, a los voluntarios, en este trabajo que están haciendo. Ahí tenemos pues esta experiencia del Papa Francisco hablándole a los sacerdotes, invitándolos a que acompañen espiritualmente a los enfermos de COVID-19 en el mundo entero. Decíamos entonces que en España esta realidad pues ya se ha dado y de manera muy significativa, todos lo sabemos, incluso en Italia, y los capellanes han desempeñado una función muy importante y se han entregado con mucho valor, como incluso lo pide el mismo Papa. En estos días nos unimos a los enfermos, a las familias que sufren esta pandemia, dijo también en otra ocasión el Papa Francisco, y también me gustaría rezar hoy por los pastores que deben acompañar al pueblo de Dios en esta crisis. Que el Señor les dé la fuerza y también la capacidad de elegir los mejores medios, dijo el Papa. Los mejores medios para acompañar, los mejores medios para estar cercanos a las personas que lo necesitan. Las medidas drásticas no siempre son buenas, continuó diciendo el Papa. Por eso rezamos para que el Espíritu Santo, dice su Santidad Francisco, dé a los pastores la capacidad pastoral y el discernimiento para que proporcionen medidas que no dejen solo al santo y fiel pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios, continúa diciendo el Papa en uno de estos mensajes, se sienta acompañado por los pastores y el consuelo de la palabra de Dios, los sacramentos y también la oración. Cuando uno escucha estas palabras del Papa, cuando sobre todo dice que las medidas drásticas no siempre son buenas, pues uno pensaría que se está refiriendo a los protocolos de seguridad, pero no, él solamente está diciendo que cuando hay que tomarse las cosas drásticamente, pues habrá muchas objeciones y muchas cosas por hacer, pero hay que tener el valor para enfrentar de una manera drástica todas esas situaciones. Se dirige pues el Papa no a las medidas tomadas por el gobierno,
sino que se dirige a los mismos sacerdotes para que en sus propias palabras, así lo dijo el Papa, tengan en cuenta las necesidades de los fieles que requieren ser acompañados espiritualmente en un momento tan dramático. Bueno, pues el Papa da esta indicación, muchos sacerdotes lo están haciendo en Europa. Ojalá que nosotros en nuestro medio también contemos con sacerdotes valientes que puedan estar en los hospitales, que puedan estar acompañando espiritualmente a las personas enfermas. Y no solamente a las personas enfermas, sino también a sus familiares. Porque recordemos que esta situación, esta tragedia, porque así la podemos llamar, no solamente involucra al enfermo, sino que de manera especial involucra a las personas que están a su alrededor, a los familiares. Vamos a mirar un video que nos va a hablar de unas medidas muy interesantes que se han tomado en algunos hospitales españoles para que los capellanes puedan acceder, para que los capellanes puedan acercarse a los enfermos y brindar este acompañamiento espiritual, sobre todo porque los capellanes tienen una función fundamental, animar la fe de los pacientes, de los familiares, de los mismos profesionales sanitarios que requieren también de acompañamiento espiritual. Y de manera muy especial, aunque suene dramático, aunque suene triste, acompañar a las personas que ven fallecer a los suyos y que no pueden estar con ellos. Imagínense el tipo de ayuda espiritual que requieren estas personas. Quiera Dios que nosotros pues no estemos en una situación de esas, pero como les decía al comienzo, no hay que ser pesimistas, no hay que ser negativos, no somos profetas de malos augurios, pero tenemos que estar preparados. De pronto nos toca vivir una situación como estas y tenemos que saber cómo podemos buscar la ayuda del capellán en el hospital, tenemos que saber cómo podemos actuar nosotros frente a estas circunstancias. En España, pues, esta realidad ya es una experiencia significativa que se ha dado. Ustedes van a estar ahí viendo el video mientras yo les voy comentando de las medidas específicas. Incluso en el video se van dando unas directrices, unos parámetros de manejo por parte del capellán de la seguridad, del protocolo sanitario para poder acceder a los pacientes. En un primer momento, en muchos hospitales de España se han mantenido abiertas las capillas de estos hospitales. Recuerden que en muchos hay unas capillas de adoración al Santísimo. Se les ha permitido, y sobre todo ahora, a partir del 18 de mayo, que se empiezan a abrir un poquito más las opciones, se ha permitido que estas capillas en los hospitales permanezcan abiertas, eso sí, sin presencia de fieles, sin celebraciones eucarísticas, pero por lo menos estando allí el Santísimo, los familiares, las personas que están acompañando al enfermo, que son muy pocas, tienen también esta posibilidad espiritual de ir un momento a la capilla, de ir un momento a rezar, de ir un momento a orar, a pedir por ellos y por su enfermo. Se celebran también en otros momentos, cuando se cierra la capilla, misas pero sin fieles. Misas para que el sacerdote pueda orar por el personal sanitario, por los enfermos del hospital, por los familiares, por los fallecidos. Así no estén allí los pacientes, esa misa se puede retransmitir por las pantallas del hospital y todos los que están allí pueden participar de alguna manera de la celebración eucarística, de una forma virtual, con una comunión espiritual, pero todos unidos también en oración, algo que da mucho consuelo. Repito, no solamente a los enfermos, a los familiares, sino al mismo personal sanitario que labora en el hospital. ¿Cuáles han sido entonces las labores básicamente de los sacerdotes cuando se han enfrentado a esta situación en los hospitales? Pues ellos tienen de manera especial la misión de ofrecer este apoyo espiritual, pero sobre todo la función de cuidar a los enfermos, como lo hace también el personal sanitario, y cuidarse a ellos mismos, porque no se trata de tener una actitud irresponsable, de tener una acción sin protocolos en medio de todas las dificultades que se están viviendo. Allí se han establecido turnos de capellanes, porque recordemos que la atención tiene que ser constante, las 24 horas. Se habla de que son más o menos 3 turnos durante esas 24 horas, 3 turnos de 8 horas para cada uno de los capellanes, y cuando comienzan el turno,
en la sala de información del hospital, en el acceso, en el hall de acceso, ellos hacen público su número telefónico de tal manera que las personas que llegan y que necesitan este acompañamiento espiritual pues se puedan comunicar con ellos. Y ellos están dispuestos en todo momento a ofrecer su ayuda, a ofrecer su colaboración. Los capellanes entonces de alguna manera están viviendo una realidad difícil, compleja, que les implica mucho esfuerzo, mucho valor, como dice el Papa, pero muchos en España lo han hecho de una manera muy entregada, muy valiosa. Y así como se felicita a los operarios sanitarios, tendríamos que dar una felicitación y un abrazo enorme y un agradecimiento muy grande a todos estos capellanes que ponen en riesgo su vida también para poder llevar apoyo espiritual a los enfermos. Ellos, como ustedes lo ven en el video, pues se toman todo el tiempo para poder ataviarse con todas las vestimentas protocolarias, su bata, su mascarilla, los guantes, las gafas, en fin, y circulan por todo el hospital apoyando al personal, apoyando a los enfermos, apoyando a los familiares. Si se requiere, por ejemplo, la confesión en algunos hospitales españoles, se ha dispuesto de algunas formas para que ellos accedan a las habitaciones de los enfermos, como lo estamos viendo en este video. Incluso para la unción de los enfermos, ellos tienen unos protocolos supremamente estrictos, uso de guantes, cómo se ponen primero el guante, en qué momento hacen la unción, después cómo se quitan el guante, cómo lo desechan, cómo renuevan la mascarilla. En fin, hay toda una síntesis de acciones por realizar que ellos llevan con mucho rigor. En casos extremos incluso se ha dado en algunos hospitales españoles que si la persona está supremamente enferma, el grado de contagio es muy alto, entonces desde la puerta de la habitación ellos pueden dar la absolución a esos pacientes. Allí hay no un contacto físico absolutamente directo, pero hay un contacto físico que es lo que requiere el sacramento. Bueno, y ustedes me dirán, hemos hablado de los pacientes, de los capellanes, del personal sanitario, ¿y qué se hace en estos hospitales con los familiares? Pues se hace lo que nosotros estamos ya haciendo socialmente. Las videoconferencias, las posibilidades de las pantallas, entonces el personal sanitario o los mismos capellanes disponen de estas pantallas, acceden a las habitaciones de los enfermos contagiados por COVID-19 y establecen una videoconferencia corta con sus familiares. Recordemos que muchos de estos pacientes pues no tienen la energía suficiente para poder establecer una conversación, para hablar, pero por lo menos con que los pacientes y sus familiares se vean a través de estos medios virtuales, genera eso un gran consuelo, genera esperanza. Por lo menos el uno y el otro saben cómo están y cómo se han ido desarrollando las cosas. Las personas se saludan, las personas entran en contacto y muchas veces pues se tranquilizan realmente porque pues, tienen un contacto, así sea virtual, pero por lo menos tienen noticias de su ser querido, saben en qué condiciones se encuentran. Hemos entonces caminado por esta manera de trabajarse el protocolo sanitario en los apoyos espirituales que se brindan a los enfermos en algunos hospitales de España. Repito, nosotros ya estamos de alguna manera abocados a esa situación porque se han presentado circunstancias difíciles ya y los hospitales pues han tenido que atender personal que de alguna manera ya tiene dificultades en su salud, tan graves que no pueden ser visitados por sus familiares y muy seguramente en Colombia estas medidas ya se están tomando. Luego hablaremos del acompañamiento también en el duelo, que es otra de las cosas importantes para que estemos preparados, para que sepamos cómo asumir todas estas situaciones. No porque sea seguro que nos vaya a pasar, pero tenemos que saber cómo actuar en circunstancias tan difíciles y tan extremas como esas. Bueno, les agradezco mucho el haber estado conmigo en el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe y ánimo, que de este problema, con la ayuda del Señor, todos vamos a salir adelante. Hasta pronto.